Amigos de la Claqueta del Planeta, esta vez vamos a hablar de Clint Eastwood. Ya escucharon, vamos a hablar de Clint Eastwood, uno de los directores favoritos de los tres, con una filmografía muy extensa, tanto como actor como director. Hoy nos vamos a enfocar en su carrera como director. Es interesante viéndolo de cualquiera de las dos facetas, y además, como es un actor que comenzó hace tantos años, si no me equivoco, todavía le tocó la colita de los años 50, ¿no? Creo que el 59. Sí, como actor debutó en el 59, si no me equivoco. Ahorita te lo confirmo en un segundo. Tarántula, creo que fue, ¿no? Si no mal recuerdo. En 1955. Ay. ¡Wow! Mira, obviamente hablar de alguien tan longevo dentro de la industria, pues y además tan activo, es hablar de muchas películas. Entonces es muy complicado enfocarse en su filmografía. Entonces hay que dividirla como actor, como director, y aún como director, que son menos películas, tenemos que enfocarnos en algunas cuantas que, si bien no son todas nuestras favoritas... No, fue difícil. Fue muy difícil la selección. Sí marcan ciertos momentos que podremos considerar icónicos dentro de la carrera de Clint Eastwood. Entonces decidimos enfocarnos solamente en 6 películas. De momento, sí, seguramente haremos una secuela de este video, porque Clint Eastwood lo amerita, y probablemente haya más, porque incluso su trabajo como director es genial, pero tiene cosas muy buenas como actor, y que valdría la pena visitar. Claro adelante, que sí, ¿no? Harry el Sucio, valdría la pena darle una vuelta a Harry el Sucio. Que además es que eso es un personaje icónico, ¿no? Si lo ves desde un punto de vista crítico, a lo mejor puedes decir, bueno, pues este personaje como que refleja toda la violencia de finales de los 70, principios de los 80. Podríamos hacer un muy buen análisis a la distancia. Sí, pero bueno, más allá de eso, sí fue un personaje que también cambió un poco la perspectiva del cine de acción en esa época. Yo creo que también supo, Leo, pasar de actor a director, productor. Sí. Supo empaparse bien de los directores con los que trabajó, los que vivió de su época, y de esa manera, como tú dices, para nosotros tres es un ícono, ¿no? No, porque además, incluso si te enfocas en su trabajo como productor, también es bastante bueno. Sí. O sea, Malpaso Malpaso es Clint Eastwood, ¿no? O sea, para empezar y para terminar, Malpaso es Clint Eastwood, ¿no? Y como productor creo que también ha hecho un trabajo excepcional. Y fíjate que interesante, la primera que vamos a analizar en un momento está distribuida por Universal Pictures, no por Warner Brothers. Oh. Entonces hay una transición después, yo creo, pues me imagino por el negocio y el business, sí. Decide irse a Warner Brothers, y desde ahí para el real siguen Warner Brothers, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? Porque además le dieron bastante libertad. Probablemente al principio haya sido un poco negociar con sí, las claro. empresas, a ver quién le daba la oportunidad. Y bueno, ya hablaremos ahorita de Play Misty for Me, que fue su primera película como director. Y como hablábamos hace rato, probablemente sí tomó prestadas muchas cosas de directores tan icónicos como Sergio Leone, por ejemplo. Pero desde esa primera película empieza a notarse ya el sello de Clint Eastwood, ¿no? Yo creo que hasta de Alfred Hitchcock, se me hace que tiene con esta película de Play Misty for Me. Ajá. Me late que le gustaba y le encantaba a Alfred Hitchcock. Sí, es muy probable, ya platicaremos ahorita de esto. Sí, empecemos, yo creo que por el principio, ¿no? 1971 fue Me parece buena idea, el principio es bueno. Pero me refiero al principio de su vida, porque también... Sí. No, es que también es como el contexto, ¿no? Porque no es casualidad que muchas de sus películas sean en el norte de California, ¿no? Él es nativo de San Francisco, sí. Que dicho sea de paso es una de las ciudades más hermosas del mundo. Pequeña, pero muy hermosa. Clint Eastwood yo creo que
que dirige de una forma cómoda, ¿sabes? O sea, cómoda para él. Y él sí se toma muy bien este sentido que enseñan en las escuelas de cine de habla de lo que conoces. Por supuesto. ¿Para qué me complico yéndome a grabar a Italia, yéndome a grabar a, no sé, ¿no? Yéndome a grabar a Nueva York, yéndome a grabar a una ciudad que no conozco, ¿no? Aquí la conozco, no tengo ningún problema, sé dónde están las calles, sé cómo iluminan desde niño, Claro, y además es una ciudad que tiene su encanto, incluso esta neblina y todo el tipo de sol le da un encanto particular, ¿no? Es como si tuvieras tu filtro para la luz natural todo el tiempo. Sí. Y algo escenarios muy buenos. Algo esencial también de él, que retomando ahorita su carrera y viendo estas películas, a mí no me cabe duda que es un tipo bastante meticuloso y organizado. Uy, sí. O sea, dice paso por paso, a su tiempo y forma, como dicen, y no me complico la vida, pero sí hago un producto que valga la pena, ¿no? Eso siempre, sí. Yo creo que sí es muy detallista. Creo que sin llegar a la obsesión como tal vez Stanley Kubrick, ¿no? Pero sí se nota que pone mucho esmero en esos pequeños detalles. Y creo que, a diferencia de otros directores, no exagera esa parte de soy el señor director, ¿no? Digo, él él se considera parte del crew. Claro. Sí, pero sabe que es el capitán, ¿no? Es obvio y se ve que manda. O sea, ¿saben qué? Yo creo que él, y justo ahorita lo decíamos antes de empezar aquí, que tú hablabas de Hitchcock. Él empezó a actuar en 1955. Entonces, obviamente, coincidió con Alfred Hitchcock. Sí, por época. Y vio sus películas y todo. Alfred Hitchcock hacía las cosas de cierta forma que cuando llegaba al set todo estaba listo y cada quien de los que estaba ahí sabían qué tenía que hacer y grababa súper rápido. Sí. No fastidiaba a nadie, sí grababa 50 tomas de las cosas, pero eran 50 tomas que se grababan en un día, no en 5 como ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, seguramente él aprendió de Hitchcock y de otros directores de esa época eso, y también de los directores de televisión, ¿no? Porque él empezó en televisión. Uh-huh. Sí, también. Y de los directores de televisión también tenían que sacar los productos muy rápido y muy barato. Entonces, para hacer eso en el cine tienes que ser muy organizado, ¿no? Es la única forma de poder hacerlo. Estilo Roger Corman. Estilo Roger Corman, sí. Sí, Roger Corman es súper organizado, ¿no? Claro. Es un director, ¿no? Y bueno, Clint Eastwood, yo creo que es esa parte. Él dice en unas entrevistas que, pues a él le dijeron, ¿qué onda? Pues dirige, ¿no? Él dirigió. Bueno. No creo que haya sido exactamente así. Ajá. Pero yo creo que sí, antes de empezar oficialmente su carrera como director en el 71, ha de haber dirigido varios segmentos y partes de las series de televisión donde trabajaba. Porque es muy probable, sí. Fíjate que cuando terminó de hacer El bueno, el malo y el feo, me imagino, y por ahí algunos artículos llegué a leer en años atrás, la influencia de Sergio Leone lo mantuvo para poder irse a la dirección. A mí me da esa impresión. Ah, sí. Yo lo aprecio así. Sí, es muy probable. Sí, ahora, a diferencia de otros directores, él también como actor, y siendo un tipo tan carismático, pero además con esa expresión dura, creo que no necesita mucho, o sea, la sola presencia de él ya imponía en el set. Fíjate que tocas un tema muy interesante, pero bueno, lo podemos extender más adelante, pero también ahorita terminando de ver los gestos que él hace, particularmente en todas sus películas, inclusive el caminar, es una marca exclusiva de Clint Eastwood. Sí. Yo creo que hasta en la dirección y en la actuación. Sí, porque se nota la presencia. O sea, el tipo no llegó a ser héroe de acción con Harry el Sucio por no. Porque además sí se la crees. Hay un video. Pero fue un estilo de... No sé si han visto un video muy chistoso de Jim Carrey, que es Jim Carrey imita a Clint Eastwood y está con su cara neutral y empieza a hacer el rostro de Clint Eastwood lentamente y bueno, caricaturiza la expresión, pero sí, o sea, Clint Eastwood es un gran sketch. Ese es un gran sketch. Porque imita a Jack Nicholson y luego hace la cara de Clint Eastwood. No, eso es la misma. Un momento. Sí. Pero es que tú te imaginas, o sea, llega y con levantar la ceja así como la levanta, ya dominó el set.
Sí, el mismo Tom Hanks lo menciona en una entrevista, ¿no? Así es, vamos a ver un pedacito de esta entrevista. No poseemos, ya sabemos, los derechos de nada de esto, lo mostramos nada más con los fines ilustrativos para ustedes. Es un cachitito de una entrevista a Tom Hanks, donde nos cuenta cómo dirige Clint Eastwood. He's so obviously the man when he comes on the set. You just want to please him, and you don't want him to look you don't want to look him in the eye for too long, because he gets that kind of, and you don't want to experience that. Well, here's the deal. That other movies, they make a big deal about action. All right, let's start it up. Get ready, everybody. We're rolling. Are we rolling? We're rolling. We are rolling, people. And everybody, stand by. And action! That's what most movies are. Clint goes like this, and everybody else goes like this, which means you're rolling, and then he's standing right next to him and says, okay, go ahead. And then you do it. And maybe he'll say, just take that again, just do it one more time. And then you do it, he says, all right, that's enough of that. And that's it. And I said, what's the deal? Why did that come from? And he said, when he was doing Rawhide, right? He had all these old movie directors who just loved the megaphones and the attention, and they did the same. So he and all the other cast of Rawhide are on their horses, and they're supposed to do something. They have a conversation, and that whole build-up to action would make the horses go like... Y bueno, ya vemos que no le basta, bueno, más bien no es necesario para Clint Eastwood el levantar la voz ni nada. Dice Tom Hanks que basta con la mirada, o sea, no quieres aguantar esa mirada mucho tiempo, entonces tienes que entender qué quiere, ¿no? Y es impresionante porque sí, o sea, uno cuando se imagina un rodaje, pues te imaginas el rodaje del director con el megáfono, ¿no? O sea, Michael Bay, ¿no? Sí, grandilocuencia. Sí, y elocuencia, exactamente. Pero Clint Eastwood no necesita eso. También es un estilo de dirigir que como tú bien decías, y en una plática que teníamos, es una forma, en cuestión técnica actoral y técnica de dirección, es una forma de no transicionar entre la preparación de los actores y el momento cuando ellos ya están actuando. De hecho, por ahí hay otra entrevista donde algún actor dice, es que pues de repente ya volteas y la cámara ya si no pones atención, dice, volteas y la cámara ya está grabando. Claro. Y ves a Clint y pues piensas que ya tienes que actuar, ¿no? Y él de repente solo mueve la mano o algo y ya, ¿no? ¿No es Kevin Bacon, no? Creo que sí es Kevin Bacon, ¿no? Y que dice eso. Vamos a ver un pedacito de esa entrevista también. ¿Qué les parece? Sale, It's an anecdotal thing that he doesn't say action or cut, which, you kind of go, well, who cares? But what it does is it creates this world where the difference between the time when you're not shooting to the time when you're shooting, it all becomes one process. The camera turning on doesn't turn into some big different world, and it really shouldn't be. It shouldn't be as actors, and it shouldn't be as crew. It shouldn't be like, okay, now we cut. Now we're all just fucking around. We're on our phones. Everybody runs in. Yeah. Everybody runs in, or that, lunch and all that kind of stuff. It should be one whole continuous process. I mean, instead of action and cut. Yeah. What is the process? Well, okay. Now this was back, quite a few years ago. There were no open walkie-talkies, so you could never hear a walkie-talkie go off. Everybody had comms on. Sometimes he would turn on the camera for rehearsal. And we would just even shoot the rehearsal. He would just tell the cameraman, and he would say, okay guys, go ahead, whenever you're ready, and then when the thing was over, he'd kind of pause and he'd go, look around and go, okay, that's enough of that. I mean, that was it. And then we'd sort of go, oh, we're moving on?
Yep, but there was no screaming, yelling, you know, I mean, it was just a different kind of vibe. Evidentemente, Clint Eastwood tiene su sello particular para dirigir. Ahora, estamos hablando ya aquí de años que lleva dirigiendo. Pero remontémonos justo a esta primera etapa, donde comienza con Play Misty for Me. Si les parece, podemos empezar a hablar de la película. Por supuesto. Vamos a darle. Yo creo que esta película, como mencionábamos antes, sí ya tiene cierto sello de Clint Eastwood, pero también se nota un poco la novatez. Sobre todo, él hace muchas elipsis de tiempo, donde parece que la conversación sigue, y es un poco extraño darte cuenta de que van caminando en la ciudad, y están platicando una cosa, de repente están bajando por unas rocas y la conversación parece que es continuación de la que acabamos de ver, cuando hay una elipsis de tiempo en ese inter. Después están caminando en la playa y la conversación sigue. Entonces, si tú solo escuchas, parece una conversación lineal. Ahora viéndolo es un poco confuso porque justo estas elipsis de tiempo son para ahorrar tiempo, pero se entiende que en medio pasa cierta cantidad de tiempo, ¿no? Que claro, puede variar, puede ser desde minutos hasta días, años. O sea, una elipsis no tiene una duración particular, pero es muy extraño que haga estas elipsis de tiempo donde existen estas conversaciones lineales. Fíjate que hasta parece, perdón, no sé, Leo, si parecieran hasta también la continuidad que se ve como truncada, ¿no? Con estos es que no está fácil, o sea, haz tu primer película haciendo ese tipo de... No, ya digo, yo lo sé. De contar la historia. Pero me refiero que pareciera como que pierde la continuidad de la historia, ¿no? De alguna forma sí la rompe, precisamente por esto, porque es muy confuso. Entonces, tú al tratar, como espectador, al tratar de armar el rompecabezas, ya te sacó del momento, entonces también pierdes parte de la conversación. Y justo donde pasa esta parte, también hay ciertos convencionalismos dentro de los géneros de las películas. Entonces, hablando del romance, hablando de la comedia romántica o de las películas románticas en general, hay ciertos momentos donde los amantes comparten momentos de placer, que puede ser una cena, que puede ser un paseo, que en este caso es un paseo, puede ser incluso compartir un cigarro, puede ser cualquier cosa, y es importante que sucedan. El punto aquí es que dentro de los convencionalismos pues no está especificado el cómo organizas ese tipo de momentos. Pero normalmente se van repartiendo a lo largo de la película, ¿no? Van pasando uno por otro, uno aquí, otro allá, y lo que hizo Clint Eastwood aquí fue como amalgamarlo todo, ¿no? O sea, mete todos estos momentos en una sola parte de la película. Se pierden como unos 7-8 minutos donde no hay ningún diálogo porque están pasando todos estos, ocurren estas elipsis de tiempo, luego van a otra cosa que es continuidad de esto mismo, y pareciera que hizo una pausa en la historia para meter estos convencionalismos que son necesarios para respetar el género, y después continuó con su historia, ¿no? que inclusive, fíjate que hasta tampoco no los vería mal, porque si recordamos el estilo de los finales de los 60, principios de los 70 de filmaciones en el mundo, y sobre todo en Norteamérica, era más o menos el estilo, ¿eh? O sea, no había una aparente continuidad, pero sí te estoy contando la historia, amalgamando todo lo que yo quiero contarte, ¿no? Sí, no, bueno, pero es que los convencionalismos son de mucho antes, y sí hay directores que lo hacían con mucha habilidad, ¿no? Para dar contexto, creo que tenemos que contar un poco sobre qué trata la película, ¿no? Clint Eastwood es un locutor de radio. Tiene un show local en el norte de California. Es una estación pequeña, o sea, tiene su público, no es demasiado grande, pero hay una mujer que le habla todos los días, y justo se llama Play Misty for Me porque ella le dice, toca Misty, que es una canción, para mí. Y todos los días le hablaba con voz muy sensual y pedía Misty, Play Misty for Me.
Ahora, en este punto la película empieza a parecerse, como bien decías, Quique, un poco a Obsesión Fatal se llamaba, ¿no? Sí, exacto. En español. Esta chica es, digamos que no está del todo cuerda. Entonces, lo que sucede es que ya ves que, bueno, acertadamente dices que es un DJ, pero lo interesante es que es un DJ de madrugada. O sea, tiene la pauta a seguir de que la gente le puede hablar a la hora que sea porque tiene 5 horas de transmisión que tiene que llenar él ahí. Entonces, por azares del destino, él sale de su trabajo y va al bar que siempre acude, ¿no? Y está sentada ella en un lado y le pregunta al bartender, o sea, a su colega amigo, ¿a quién está esperando? Dice, ni te le acerques. Dice, ya fue rechazada por varios. Digo, ella ya rechazó a varios. Entonces se queda Clint Eastwood tranquilo. Entonces de ahí, como tú dices acertadamente, empieza todo el trabajo de la película entre la relación de ella y él. Ajá. Ahora, Clint Eastwood, en este punto de la historia, está enamorado, bueno, estuvo enamorado de otra chica que de repente desapareció de su vida. Se fue del lugar y de repente vuelve a aparecer. Y es ahí donde nos encontramos con todos estos convencionalismos que están todos juntos en el mismo punto de la película, ¿no? Y aparentemente Evelyn, que es la chica después psicópata, pues llega muy, muy formal con él, se le acerca en el bar y le dice, ¿te invito a una copa? Le dice Clint Eastwood, y dice, sí, acepta cordialmente, ¿no? Sí. Entonces ya se van en la noche de pasión, acostumbrada de un bar a irse a su casa, y ahí empieza la situación de continuidad, de acoso, de etc, etc. No se las quiero contar porque, bueno, pareciera que no quisiéramos dar ¿cómo se llaman estos? Spoilers, pero como es una película viejita, a lo mejor mucha gente no la ha visto. Pero sí, spoilers de una película de hace... Pero sí, no es que hay gente que no la pudo haber visto. 51 años. Pero hay gente que no la ha visto, entonces... Me imagino. Entonces, pues sería interesante que se sentara a verlo, ¿no? Seguro hay gente que no la ha visto. Y vale la pena. Digo, no es la mejor película de Clint Eastwood, pero sí vale la pena si gustan del cine de Clint Eastwood. Es un buen punto de partida. No, fíjate, hablando de esto, justamente de que decías de que ya se notaba al estilo de un cierto vislumbre del estilo de dirección que iba a tener en el futuro Clint Eastwood. Sí. Brillante, por decir poco. Sí. Hay un algo distinguido él es, perdóname, Quique. No, dile, dale. Si algo ha distinguido a él es la dirección de actores. Sí. Eso va a ser algo que vamos a repetir yo creo que en todas las películas vamos a repetir la actuación que les sacó. No, sin duda. Y en esta película, se ganó, fue nominada a un premio, un Globo de Oro, para Jessica Walter. Claro. No, y además, trabaja excelente. Vaya. ¿no? Hay una escena también que contaba Leo al principio, también hablando de esta película, totalmente donde se canta la canción Roberta Flack, que se llama The First Time Ever I Saw Your Face. A ver si lo pronuncié bien. Entonces, toda esa escena también es típica de los 70, ¿no? Te voy a dar la historia, en este caso de enamoramiento o de reencuentro, y con una canción de fondo, pero pues Roberta Flack, ¿no? Sí, que es ahí justo donde entran las elipsis de tiempo tan raras que metió. Y lo interesante también que se avientan un concierto de jazz de los 70s, ahí en Monterrey. Entonces, Clint Eastwood yo creo que también quiso darse ese gusto porque también es fan de la música y sobre todo del jazz. Y dijo, vamos a filmar esta parte del concierto. Está justificada en cierto modo porque pues es locutor de radio, ¿no? Claro. Esto. Se la sabe además para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Sí. No, y es una película que sí tiene sus detalles. O sea, en cuanto a la historia, creo que en general está bien. Pero los detallitos que tiene, la dirección está perfecto de actores. Tiene detallitos en cuanto a edición, en cuanto a lo mejor se le fueron 2-3 cosas de continuidad. A lo mejor el ritmo le varió demasiado en algunas partes de la película, pero en general yo creo que sí se nota la mano de alguien
que sabe lo que quiere. Que eso es lo mínimo que puedes pedirle a un director, es que sepa qué quiere contar. Claro. Está basada en el mismo libro, del mismo título de la película, de Joy Hamis y de Dark Reisner. Entonces, por lo que veo, a Clint Eastwood le gusta mucho usar historias de libros y adaptarlas, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, esta película pues sí la encuentran en las plataformas, búsquenla en las plataformas, ahí anda en alguna plataforma, para que la puedan ver. En español sí, se llamó Obsesión Mortal. Y hay un detalle también aparte de la película, ya por último, en donde pareciera, me acuerdo, no sé si recuerdas Leo, donde como que casi ya está convenciendo a Clint Eastwood de esta chica, ¿no? Y dices, se me hace que va a caer, ¿no? Va a caer, pero dices, no, ya se va a corte la escena y va a otra historia de la película, ¿no? Sí, porque sí, entiendo la parte que dices, cuando se queda con ella, ¿no? Cuando parece que ella va a morir, bueno, no quiero contar demasiado, pero sí, bueno, también es que Clint Eastwood es buen actor, entonces si ves la expresión de él en esas secuencias, es como de, ¿qué hago aquí? Probablemente ahí reforzó también eso de, no, aquí no quiero saber ya nada, ¿no? Nos la recomendamos, no mucho, ¿no? Efectivamente se queda con ella en esa parte, ¿no? La apoya, porque además no es como, está loca, que se pudra, ¿no? O sea... Sí, no. Sí interpretó a un actor, un DJ que sí es muy humano, pues. Sí, es que fíjate, eso también es un detalle, yo creo que de la cinematografía de Clint Eastwood, que sus personajes femeninos no son como normalmente son. En este caso, por ejemplo, él hace caso de las cosas, o sea, no la tira de a loca, como tú dices, ¿no? Sino sí pone atención, y esa es otra cosa también, no solo en su dirección, sino también en sus protagonistas, que normalmente a las mujeres les tienen hay una deferencia en las mujeres, las escribe diferente, las trabaja diferente cuando dirige Clint Eastwood. También ahorita la vamos a mencionar. Fíjate que eso también lo noté, y es muy interesante porque la época, pues setentera todavía, pues imagínate el machismo del hombre, y sobre todo en las películas, pues protege aquí, como dice Leo y dices tú, ¿no, Mundo? La protege, la cobija, inclusive sacrifica el ir a ver a su reencuentro con la otra chica. Sí. No, sí está muy interesante. Ya, o sea, siempre sus personajes llegan a son sensibles. Tal vez el que es su personaje de la siguiente película que viene a platicar no tanto, pero no, sí, bueno, sí, o sea, sus personajes son hombres sensibles, y eso es importante tanto. Y hay que poner atención al soundtrack, también. Bueno, ahora vamos a ver vamos a hablar de una película que también es bastante icónica, que le permitió recibir bastantes premios a Clint Eastwood. Hombre. Y además nos hizo recordar las buenas épocas de los westerns, muy olvidados ya para entonces, igual que ahora. Mira, pero fíjate que lo interesante, como dices, retoma el western, pero la visión que le da en la época ya de los 90, digamos ya moderna, es totalmente diferente a la que vimos nosotros en los años 70, 60 y 50, ¿no? Exacto. Estamos hablando de los imperdonables. Brincamos 20 años en la carrera de Clint Eastwood como nada director. Más. Nos situamos en 1992. Ya domina el arte indudablemente. Sí. Ya hace lo que quiere con las películas. Y entonces decide, como bien hablamos hace rato, hablar de lo que conoce. Y si algo que conoce muy bien, como decían, pues es los westerns, ¿no? De Sergio Leone le enseñó seguramente muchas cosas a la hora de grabar las películas, y decide hacer una película ya de constructiva del género, ¿no? Ya con el género ya terminado, ya prácticamente casi todas las historias del western se habían contado, y llega esta deconstrucción, ¿no? De los imperdonables. Sí. Pero fíjate que ya había hecho Jinete Pálido. Sí, él antes. Sí, muchos años antes. Entonces, pero no es tan igual como en Los Imperdonables, pero la idea concebida
de una película de los años 50 de George Stevens, en donde también un desconocido está queriendo proteger a unos granjeros de los abusivos del terrateniente de esa época, ¿no? Uh-huh. Entonces, la transición que hace Eastwood de la del 85 a Los Imperdonables es abismal, como dices, ya el oficio de director lo tenía tan marcado, y además, bueno, ¿qué me dicen del elenco, no? No, sí. Y fue cuando muchas de los que hoy en día son como clichés de Clint Eastwood, pues con esta película se originaron, ¿no? Como sí, su relación con Morgan Freeman. Sí, Morgan Freeman. Pero bueno, nada más antes de irnos al elenco, yo quería mencionar lo que decías, Leo, que ganó muchos premios. Bueno, si en su primera película ya tuvo una nominación, esta ganó 4 Óscares más otros 46. Sí. Y 47 nominaciones más en todos los premios diferentes en muchos lugares del mundo. Bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, y además fue muy taquillera. Cinematografía, historia, la historia está muy bien contada, la edición está bien, la música es... Y otro factor otra vez importantísimo, que él, sus historias las maneja de una manera tan particular que yo recuerdo algunas notas que leí de los 90s que decían que era un director con una capacidad de poderse sentar detrás de la cámara y después actuar. Entonces, no cualquiera lo hace tampoco, ¿eh? No, es algo muy difícil. Es una capacidad también yo creo que hasta pasión, no sé cómo lo vean, y además una educación visual que mis respetos para Eastwood, ¿eh? Sí, es una historia que también está contada desde un punto de vista preciosista y me parece que además muy personal. Yo no he escuchado que lo mencione. Me decías hace rato de cómo escribe sus mujeres de forma diferente y como que sí les da un trato especial. Aquí hay una en particular que no aparece nunca, que es su esposa, pero a mí me da la impresión, sin que, repito, lo haya leído en ningún lado, que está hablando un poco de su relación con Sondra Locke, que duró bastantes años y por varias películas además, y su relación personal. Yo siento que él está hablando de esa relación. Me da esa impresión, desde la primera vez que lo vi sentí como esa sensación. Yo creo que sí, ¿eh? En algún momento él dijo sobre Sondra Locke, ella me volvió monógamo. Entonces, ¿qué le habrá enseñado, no? Algo le habrá enseñado, ¿no? Que... Sí, pues mira, de entrada dicen que él dice que nunca se había enamorado y ella dice que hasta le escribió un poema. Bueno, dijo, porque ya murió Sondra Locke. Pero, digo, ella no aparece en la película más que mencionada, pero claro, tiene tanto peso dentro de la historia que incluso desde el punto de vista hitchcockiano podríamos considerarla una especie de MacGuffin. El MacGuffin, sí, así es el MacGuffin de la película. Es que esta película, si hace rato hablabas de que de repente para agarrar los beats del género en el que estaba trabajando tenía que salirse de su historia, en esta agarra los beats de todo y agarra todas las partes que tiene que tomar de cómo contar una historia para el cine de una forma perfecta. Pues sí, tratando para todo contextualizar. Está puesto donde debe de estar puesto. Para contextualizar a la gente que nos está viendo, pues es un matón retirado, un pistolero, y le piden unas mujeres de un pueblo aledaño donde él vive que si le ayudan contra el corrupto y malvado sheriff, Jim que Hackman. es interpretado por Gene Hackman. Sí, porque Gene Hackman, hombre. Además, pero es que este sheriff está protegiendo a unos tipos, unos chavos que se emborracharon y a una de estas chicas que son prostitutas le tasajean la cara, pero ella no muere, entonces ella queda deformada. Sí. Entonces ellas no pueden hacer nada en contra de este tipo. Ni nadie puede hacer nada en contra de este tipo porque está protegido justo por el sheriff local. Pues como el dueño, ¿no? Del pueblo, o sea, es el pues dueño prácticamente, del pueblo, en realidad, sí. ¿no? El dueño el gran hacendado de los westerns, ¿no? Sí, es un poco como el cacique, sí, exacto. Sí, es el cacique, esa es la palabra, amigo. Bueno, y está también interpretación de Richard Harris, de las últimas que ya... Muy buena también. Y además, Morgan Freeman, ¿no? Es bien interesante porque es un personaje, no solo hay aquí una onda de
O sea, por ejemplo, no va a la venganza, por ejemplo. No, no, no. En un inicio, de hecho, va como por el dinero y el aburrimiento un poco, ¿no? No, porque quiere irse, ¿no? Del pueblo. Sí, por eso me refiero a dinero y aburrimiento, ¿no? Sí. Ya está fastidiado, ¿no? Sí, se le ve, bueno, de por sí siempre se le ve fastidiado, pero se le ve fastidiado. Se me fue la idea de pensar. Perdón. No, pero es cierto, porque la idea que te dan es que después de esta vida que tuvo, que fue una vida donde... Sí. Que tuvo una vida de excesos, donde mataba y cobraba y se emborrachaba. Sí. Ahora vive con sus hijos, es un campesino y surge esta oportunidad de ganar buen dinero e irse de ahí, ¿no? Tampoco es la vida que quiso, él aceptó por su mujer. Así es, eso es importante, ¿no? Que por su mujer acepta la vida esta, por mujeres sale de ella para emprender esta última misión. Ajá. Ya son dos detalles bien interesantes. Y además, ¿cómo explicar la forma en que Clint Eastwood ahora cuenta la historia y no cae en los clichés, pero ahí están todos los elementos del western que tienen que estar, pues, pero contados de una forma novedosa para 1992, y los conserva perfectamente, excepto lo que cambia es este hombre sensible, ¿no? Es un vaquero distinto, que dirige su acción por otra cosa, pues, ¿no? La fotografía es espectacular, me acuerdo muy bien de algunas partes de noche donde se están haciendo algunos diálogos muy importantes dentro de la cantina o del bar, y este personaje, no sé si se acuerdan también, el chaparrito que está escribiendo la historia. Por supuesto, sí. O sea, que es algo particular, que es cuando te das cuenta de la narración que se da después en el contexto de la película, ¿no? Cómo se va dando lo que él está escribiendo y se va dando en la película, ¿no? Sí, pero además es interesante cómo también cambia el punto de vista de este personaje del escritor, porque él va a escribir la biografía del sheriff. Primero, sí. Y él es está como... Inclusive contratado por él. Sí, contratado por él, pero sí le compra la historia de que es el gran personaje, el gran terrateniente, el gran líder, ¿no? Así es. Sí. Y hay una parte... A ver, perdón. Incluso cuando le pone la golpiza a Richard Harris, es como, wow, por supuesto, sí, este es el viejo ¿no? Sí. Es como la esencia entonces sí es un personaje que le parece digno de escribir. Sí, pero sí. Aparece Clint Eastwood y el tipo no habla, casi ni mueve la cara, ¿no? Es casi inexpresivo. No, mide sus movimientos a un grado muy, muy, muy fuerte, ¿no? Aún así logra opacarlo como personalidad, logra opacar al personaje del sheriff, ¿no? Porque además es esta... Perdón, Quique. No, dilo. Es esta historia de la fuerza implacable. En este caso, la fuerza implacable es Clint Eastwood. Sí. Es una fuerza de la naturaleza. Su personaje de Billy Mooney es una fuerza de la naturaleza que no se va a detener ante nada para llegar a su objetivo, ¿no? Uh-huh. Es como John Wick, para darles una idea de una película moderna, ¿no? De más acción, obviamente, es más dramática. Pero es eso, pues. Pues inclusive hasta Harry el Sucio, Mundo? Sí, Harry el Sucio también es una fuerza de la naturaleza que sabes que... O sea, la onda no es si va a ganarles a los malos o no, sino cómo les va a ganar. ¿Cómo les va a ganar? Sí, sí, porque además este personaje todo el tiempo está como muy contenido. Sin embargo, tú tienes la sensación de que es capaz de mucho más. En todo momento, ¿no? Sí. Y ¿saben hasta que llega el momento de que llega a ese punto, ¿no? Sí. Y aún así crees que es capaz de más. De todavía más, ¿no? Saben que también me gusta mucho que es un personaje que va contra el establishment, ¿no? Y eso también es algo que se repite en la filmografía de Clint Eastwood, del personaje que va contra el terrateniente, contra el opresor, ¿no? De alguna minoría. Eso se me hace muy interesante.
Yo le mostraba a alguien las películas de Clint Eastwood hace unos años que no las había visto y no sabía que pues, Clint Eastwood era un director muy, muy bueno. Y eso fue algo de lo que sorprendió a esta persona, ¿no? Que dice, oye, pero es que es sensible también a las cosas sociales y a las minorías y a los opresores, o sea, sabe que hay opresores y todo, ¿no? Eso es algo también que... Críticas sociales, hay críticas sociales importantes también. Sí, hay crítica a los políticos, ¿no? No los pinta como son, ¿no? Corruptos. No, pues, o sea, a mí que me disculpen, pero Jim Hackman podría ser Bill Clinton. Sí, por supuesto. O sea, podría ser algún presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero fíjate que también lo padre es que te das cuenta que el western, cuando lo retrata también ya Clint Eastwood, ya es un western, nos los da como lo que fue, ¿no? Brutal, asesinos, despiadados, ¿no? Sí. Oye, pero curiosamente, pensé que nada. Es que hay una película donde Jim Hackman literalmente es el presidente de Estados Unidos. Sí, ¿no? sí. Poder absoluto. Y también hay una película donde Clint Eastwood defiende al presidente de Estados Unidos. Entonces ya hablaremos también de esa onda de hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, pero es sensible a las causas sociales. Además, pero no todo es coser y cantar, ¿no? Además de sensible, la química que existe entre sus actores cuando ya trabaja con ellos una primera vez, los vuelve a retomar, ¿no? Y mira que Jim Hackman tiene la fama de ser muy difícil. Sí. Bueno, pues ¿qué me dices de Richard Harris, otro monstruo ahí en el set, ¿no? Sí. Entonces dominar esos dos tipos... Bueno, pero Morgan Freeman se ve todavía más afable, pero aquellos dos se ven que eran... ¿Ustedes se imaginan de qué platicaban en las cenas esos pues ya cuatro hombres? Ya me imagino, entonces imagínate la historia ahora sí que imagínate tú. No, y bueno, y seguro hablaban de borracheras, ¿eh? No, es muy deportista Eastwood, No es tomador, sí. No, pues por eso tiene la edad que tiene y sigue dirigiendo, ¿no? Se cuida mucho. Sí, y tiene buen físico para su edad, claro. No, bueno, vamos a movernos un poco más adelante en el tiempo y vamos a encontrarnos con otra película icónica que no tiene estos elementos de violencia, no aparece este matón implacable, no aparece nada de Harry el Sucio ni del hombre sin nombre. Vamos a presenciar aquí una película que es esencialmente romántica, que se llama Los Puentes de Madison. Así es. Donde Clint Eastwood nos muestra que es capaz de contar historias que son mucho más personales, y contadas en planos medios y cortos. Close-up, mucho uso de close-up. Sí. Tiene sus planos abiertos porque hay paisajes que, justamente haciendo alusión a los puentes de Madison, pues tiene que mostrarnos este lugar, ¿no? Este condado. Pero más allá de contar la historia por fuera, se enfoca mucho en contar la historia por dentro. Es una historia que es bastante personal para los dos personajes. En este caso, la chica que sale ahí es Meryl Streep. Es Francesca. Se llama Francesca, es una mujer de origen italiano que va a vivir a la provincia de ¿En Iowa? De Madison. En Iowa, exacto. En Madison. Está ubicada en los años 60, 65 para ser exactos, la película. Sí. Él es un fotógrafo también prestigiado de National Geographic. Robert King. Y va a hacer un trabajo sobre los puentes, en especial de ahí de Madison. Exacto. Es una gran historia de amor, como dices, Leo. Yo creo que también rescato también lo que dicen, esos full de toma de cámara de Eastwood. Yo creo que es una de sus favoritas, las tomas que hace, siempre las hace. Desde inclusive la que hablamos, la primera película, hasta esta, ¿no? Que estamos comentando. Sí. Yo creo que como historia de amor envuelve todo un contexto muy interesante, sobre todo de la mujer. Otra vez retomamos la mujer, en este caso con un fotógrafo más abierto, más liberal. Trata de una forma excelente. Pero el proceso que existe ahí ella es una mujer casada, está con su marido y sus 2 hijos, ¿no? Entonces lleva una vida de casa hogareña, totalmente. De provincia, ¿no? Y de provincia, ¿no?
Entonces ustedes se pueden imaginar también el contexto de esta persona, de esta mujer en este caso. Y además me gusta cómo plantea de forma elegante esta parte de Pueblo Chico, Infierno Grande. No a través del personaje de ella, sino de otro personaje, ¿no? Que justo Robert Kincaid se da cuenta del problema. Ellos no pretenden tener una relación, se va dando sin querer, porque conviven durante 4 días por circunstancias que tendrán que averiguar. Fortuitas. Sí, pero tendrán que averiguarlo, tendrán que ver la película. Pero ellos terminan juntos por 4 días y esta relación florece casi sin quererlo. Pero él se da cuenta de la magnitud del problema que puede causarle a través del personaje de una tercera aquí, que aparece pues prácticamente por casualidad en la vida de Robert Kincaid también, ¿no? A mí es una de mis, para mí, de románticas, de género romántico, es de mis favoritas. No, fíjense porque acertadamente, como dices, Leo, en los diálogos que van dándose entre los dos, porque es un trabajo escénico de los dos, impresionante. Sí. Entonces, va llevando esta relación a darse cuenta del cariño que van tomando ambos por su lado, ¿no? Sí. Esta mujer aislada y este cuate liberal. Le digo liberal porque pues andaba por todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces su visión era muy abierta. A mí se me hace muy importante y es de lo que más me gusta de Los Puentes de Madison, es que ven que les habíamos dicho que Clint Eastwood no es un director como cualquiera. O sea, de veras que no es un director como cualquiera. No. Porque no solo no solo es la historia de amor romántico entre Robert y Francesca, también nos está contando la historia de amor filial entre Francesca y sus hijos. Sí, sí. Y el momento en el que decide explicarles cómo había sido una parte de su vida. Y que quiere hacerlo, porque además... Cómo influye ¿Cómo lo ocultó, no? En la vida actual de ellos, no solo en su relación con su mamá, sino en la relación de ellos con su familia, Pero ¿sabes qué es lo interesante ahí también, Mundo? La hija, ¿no? Y sí, su relación entre ellos, o sea, perdóname, es que hacer un guión así, dirigir un guión así, no es nada sencillo. No, y además es una cuestión técnica muy, muy, muy dedicada. Muy interesante porque el que se pone bravo después con el tiempo, porque van descubriendo las cosas de la madre de Francesca, es el hijo, varón. Sí, es lo que dice. Entonces, él engañó a mi papá y yo me enojo como si me lo hubiera hecho a mí, ¿no? Ajá, entonces la hija, haciendo paralelismo con su madre, comprende más la situación de ella, ya más adelante, obviamente ya grandes los dos, y la entiende, ¿no? Y le hace ver al hermano, oye, danos chance, ve lo que está haciendo y lo que nos está escribiendo, ¿no? Sí. Analízalo y piénsalo, ¿no? Sí, él también tiene que digerir esta información y finalmente cuando la asimila tiene un cambio también de perspectiva en su propia vida. Claro, de hecho, ese personaje es el que tiene un desarrollo de protagonista normal de película. Él es el que más la tiene. Sí. Pero no estamos viendo la historia desde su punto de vista. Porque, exacto, no es su historia. Aun cuando él tiene el desarrollo, es exactamente la historia de la mamá. Así es la historia de la mamá, pero él es el que al final se va a ver realmente afectado, digamos, ¿no? Y si lo hubiéramos visto desde su punto de vista, hubiera sido una película normal del viaje del héroe, digamos, ¿no? Con sus viejitos y todo, porque ahí está esa trama. Es lo que les digo, o sea, hacer un... Pudo haber sido contado así, ¿no? Que él hubiera sido el que investigara y que encontrara esto. Pero Clint decide contarla del otro lado, ¿no? Claro, porque es la mamá la que decide contarles la historia. Y incluso en el testamento dice, pude habérmelo guardado y no decirles nada y nunca se hubiera enterado nadie. Así es. Pero quiero contarles por qué tomé las decisiones que tomé. Pero además sí había pasado algo, o sea, porque sus hijos tenían una relación complicada, se habían alejado de ella, bla, bla. Entonces sí había pasado algo.
Claro. Porque había algo que arreglar ahí, ¿no? Y es lo que vemos, cómo se arregla toda esa Cómo se arregla situación y se en la acercan familia. como familia, aun cuando ella ya no está. Pero también Eastwood en la parte de dirección hace un cuestionamiento de la época, ¿no? O sea, cuestiona Sí, la el lugar posición de la las mujer y la mujeres, posición del hombre, ¿no? De la época y Entonces, del lugar. y del lugar, obviamente la provincia, como decías, Leo, y de alguna manera los quiere empatar, pero ahí el que sigue sobresaliendo sigue siendo el hombre, y la mujer sumisa, tranquila, no puedo hacer esto porque pues es mi esposo, es mi familia, bla, bla, bla. Entonces, Sí. hay una parte importantísima en el diálogo cuando ya le propone el hecho de hacer lo que tienen que hacer, y ella dice, ¿lo hago o no lo hago? Sí, Entonces, no, la disyuntiva es de ella. Dice, yo voy a respetar lo que tú me digas. pero sí la hace dudar, ya la hace dudar porque ya, bueno, ya tuve bueno, lo tengo que decir, pero bueno, ya es una película, ya también tienen intimidad de alguna manera, ¿no? Entonces, Sí. el hecho tienen intimidad de muchas maneras. No, pero, no, sí, más allá de lo físico, sí es algo. pero la intimidad es ya más física profundo. abrió más, ¿no? Entonces, lo Por supuesto, de los ese diálogos fue que su dan. punto de partida. Sí, lo que sucede ahí es que ella está frustrada al final porque siente que ella es una aventura más y él se lo dice muy claro. Si tú crees que lo que tenemos sucede todos los días, ¿tú crees que me había pasado antes? Sí, sí, sí. No, por supuesto. A pesar de la vida de Clint Eastwood que llevaba como fotógrafo, ¿estás de acuerdo? Sí, viajando por todo el mundo y todo. Por Claro, eso claro. ella se imaginaba que tenía así como los marinos, un amor en cada puerta. En cada puerta, sí. Pero cuando le dice, no, ¿qué te pasa? Si eres tú, o sea, no es lo físico, eres tú. Bueno, Por y eso el duelo actoral, bueno, Uy. ahí está Excelente. impresionante, ¿no? No, hombre, ahí está, o sea, dirigió. La y crème además de la crème, como dicen se los hizo esas franceses. escenas, ¿no? Con Meryl Streep. Por ahí vi una entrevista de ella cuando habla sobre la película de Los Puentes, dice ella que quedó maravillada, dice, cuando me lo propuso no lo pensé 2 veces, y cuando estuve en el set con él fue una química fabulosa, y fue en la época esto del Me Too, fue cuando empezaron a hacer estos cuestionamientos, porque además mucha gente a esta película la tacha de muy cursi, pero para mi punto de vista, de cursi no tiene nada, ¿no? Tiene varias capas, varias muchas capas. aristas, muchas aristas. Mira, es que de entrada para que algo sea cursi tiene que ser un cliché. Esta es una película romántica, pero la verdad es que tiene pocos clichés porque la historia de amor pero lo sustenta, ¿no, Leo? No, los por clichés supuesto. están sustentados. No, pero es que otra vez, la historia de amor está encapsulada, digámoslo. Pero Sí. vamos otra vez a lo mismo que repito. Este programa hasta va a parecer repetitivo porque Clint Eastwood es un director muy cañón. Hasta estos beats o clichés que tienen que estar, de repente nos los hace ver de forma diferente. Y él sigue contando esta historia maravillosa a través de esos beats que tienen que estar para contar la historia romántica, ¿no? Ahora, lo que sí yo creo también es que esto que dices, Quique, o sea, obviamente esta mujer de la que hablábamos en la película anterior seguramente le hizo ver cosas en las mujeres y por eso hace estas críticas, ¿no? Uh-huh. Y ver esto en 1995, o sea, cuando uno razona que la película es del 95, dices, no, pues, o sea, sí era distinto, pues, ¿no? Apenas veíamos protagonistas mujeres que de veras tenían papeles interesantes, ¿no? Y acá, además a mí lo que se me hace muy interesante es que Robert Kincaid también encuentra ahí la forma de dejar una huella de verdad, o sea, sí iba a dejar sus fotos, sí, bla, 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 pero él no iba a dejar ninguna herencia como familiar, conyugal, de nada. No, incluso ella le da el valor de escribir el libro, bueno, de publicar su libro. Claro. Sí, pero entonces es como, o sea, ella se vuelve para él la forma de dejar algo más en el mundo, y eso es bien importante en la película, porque eso es parte de su relación, ¿no? Es que se vuelven complementarios, aún en ausencia, se vuelven complementarios de sus respectivas vidas. Pero hay algo muy interesante también que me llama la atención, que cuando la volví a ver, no ahora sí ya la había visto antes, pero me acuerdo muy bien porque la he visto varias veces, cómo es que esta parte de la mujer que quiere salir adelante
buscar otra experiencia nueva, no la tiene permisible, ¿no? Entonces ella se atreve a hacerlo, da ese paso y además motiva a él a escribir el libro, ¿no? A dar su propio paso, porque él también estaba encerrado en su mundo. ¿No? En su mundo de no dejar nada atrás, de no exacto. dejar Entonces, huella. por eso es magistral esta parte de la historia y esta parte casi en el final de la película, donde los dos están, y él baja de la camioneta y dices, ¡ay! ¿no? Esa secuencia es la que vale toda la película, ¿no? Para mí sí. Justo toda esa secuencia, cuando lo ven la lluvia, que se suben los dos a sus respectivas camionetas, los dos dudan, los dos están a punto de dar ese gran paso. Un full a la mano de Meryl Streep tomando la manija para poder abrir, y no, dices magistral, ¿no? Sí, no, sí, muy, yo creo que una gran secuencia, una gran película y algo mérito también, por eso es como lo tienen también, yo creo que chiqueado en Hollywood, con un presupuesto bajo y ganó millones de dólares, ¿no? Sí, como muchas de sus películas. Estas son de esas películas, y yo creo que casi todas las que vamos a hablar hoy, cuando empieza esta película, dices, wow, estoy viendo algo diferente. Sí. Y cuando acaba dices, vi una película diferente. O sea, de esas películas no se hacen cada pocos años. Tienen que pasar varios años para que se hagan películas de este forje, tanto técnico, actoral, la música que también acompaña de una forma maravillosa toda la historia, porque no es melosa, no ocupa el lugar de más, sino está ahí acompañando, ¿no? Por supuesto. Que también es como parte de lo que hace Robert Kincaid, y de repente él está acompañando al personaje de Meryl Streep, ¿no? Nada más, a que haga cosas, ¿no? Como dejarse tomar fotos, por ejemplo. Bueno, ¿y qué creen? Ella se vuelve o florece ante sus ojos, ¿no? No por ella misma, sino porque ella se ve también a través de la lente del mismo. Sí. ¿Y qué creen? También está basada en el mismo título de la película por Robert James Waller. O sea, que Eastwood le gusta retomar historias de libros y adaptarlas. No, una super adaptación. Véanla, por favor, véanla. Les rogamos que la vean. Esta sí está disponible en varias plataformas que están en México. Ahí bueno, está. La pueden ver, no se la pierdan, de veras. Es un poema de película. Y bueno, ¿cómo recibió el nuevo siglo Clint Eastwood? ¿O cómo nos recibió? Con una película que se llama Space Cowboys. Si ya hemos hablado de que el cine de Clint Eastwood siempre tiene ese toque especial, ahora nos sorprende con un ensamble contando una historia de un grupo de veteranos que van al espacio. Sí, fíjate, una película más ligera, pero con un gran ensamble. Sí. Space. Normalmente él hace este tipo de ensambles, pero discretamente, digamos. Pero aquí no es nada discreto, o sea, es muy notorio que todos son protagonistas. Sí. A cada uno le da su espacio, ¿no? Y bueno, estamos hablando de Space Cowboys. Space Cowboys. Jinetes del espacio, el año 2000, brincamos al año 2000. Sí, ya ahora en el actual siglo. Vamos a mencionar el cast. Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner y por supuesto Clint Eastwood, ¿no? Yo creo que se divirtió como enano dirigiendo esta película. ¿Qué les diriges a ellos? Y más juntos, ¿no? Sí. Él dice, ¿no? Háganlo. Sí, interactúan y vámonos. Porque además aquí justo creo que era lo importante, el divertirse, incluso tú como espectador. Se ve la química. Porque si tú te pones a analizar la historia, podría ser un poco inverosímil que Rusia le pidiera ayuda a Estados Unidos y le dijera, sí, mándame a tus astronautas veteranos. Yo creo como que se está mofando ahí, ¿no? Tal vez, por eso mi punto es ese, ¿no? Que aquí era divertirse. Yo creo que sí. Pero además yo creo que, una vez más, o sea, volvemos otra vez a un punto recurrente de Clint Eastwood, habla de lo que sabes. Sí. Yo creo que él estaba viviendo eso en ese momento, ¿saben? O sea, porque sí ganó todo en los 90 y todo, pero seguramente la edad en un momento hizo que a lo mejor se cansara de grabar o no sé, ¿no?
Y yo creo que estaba viviendo eso justamente cuando pensaban que ya no daba para más. Y más bien era el inicio de su segundo aire. Jinetes del Espacio yo considero que fue el inicio del segundo aire de Clint Eastwood, que ha durado hasta ahora. Sí, a partir de ahí empezó una racha de bastantes buenas películas. En lo personal a mí no me gustó. La volví a ver esta vez, tampoco, más o menos me entretuvo, pero lo rescatable de esto es que hace un gran homenaje a los actores que lo rodean, a él mismo también, y haciendo una analogía de la juventud con la vejez, ¿no? Yo creo que hay un punto clave para entender esta película y es el nombre, Space Cowboys. O sea, él nos contó un western al estilo de Los Siete Magníficos, por ejemplo, solo que en veterano, como dices, retomando su propia experiencia de vida. Y nos contó esta historia, este western trasladado al espacio, ¿no? O sea, fue como contarte del pasado trasladado al futuro, que también es una especie de analogía de lo que sucede con ellos, ¿no? Ellos están contando o están completando su pasado en este presente que es muy futuro para ese pasado. Sí, si nos ponemos exigentes es la misma historia al menos la misma premisa que... Pues nada nuevo, ¿no? Nada nuevo. Perdonables, ¿no? O sea, que va a ser una misión más para rescatar. La premisa básica es la misma. Lo que sí hay que ver es que Clint Eastwood también sus fórmulas las tiene muy perfeccionadas, ¿no? Entonces, es una película muy fina. Entonces, si la fórmula le funcionó en Los Imperdonables, le va a funcionar en Space Cowboy y así sucesivamente. Ese es también el típico estilo también en los gringos, ¿no? Sí. Y además genera dinero, ¿no? Pero además esta película en manos de otro director pudo haber sido una película incluso, cualquiera. Ahí sí estoy de acuerdo. Hasta boba, tal vez, si quieres. Sí, boba. Y además mal actuada y mal dirigida, ¿eh? Sí, pues existe. Pero en el caso de Clint Eastwood nos presenta esta historia ligera, tan bien dirigida, que es amena. Además, el final me parece poético de alguna forma. Me gusta la historia global. Tampoco considero que sea de sus mejores películas, pero sí considero justo esto, que es un punto de partida para este segundo aire de Clint Eastwood, y por eso es que debe considerarse también como parte de estas películas que son icónicas, porque son puntos de inflexión dentro de la carrera de él. Que sí se había estancado un poco, había regresado como esta parte de contar otra vez al hombre sin nombre, ¿no? Pero ya lo decíamos, o como ladrón que se da cuenta ahí de las corruptelas de la política en general, o del que cuida al presidente, pero era un poco como el mismo personaje, ¿no? O sea, cambiaba el contexto, pero él era muy similar. Así es. Pero también, ¿sabes qué? Vuelve a... Hijo, es que cuando empieza, sí, lo van a convencer, ya lo convencieron. Ok, ya lo convencieron y dice, ahora a él le toca convencer a sus amigos. Ahí va y los convence. Entonces, esa parte, hijo, ya las fórmulas la tienes así, ¿no? Ya... Ahora le toca ir a convencer a Tommy Lee Jones, a Donald Sutherland, y ya, todos aceptan. Entonces, sí, pero es que también... Espérame, no es característica nada más de él. Digo, hemos visto películas así de... Pero a mí me gusta mucho cómo maneja todos esos encuentros, porque... Sí. De hecho, yo siento que es como... O sea, que él dijo, o sea, fue tan fácil dirigir para él esta película, porque no tenía mayor complicación, que incluso se da el lujo de como parodiar o... No debe tomarse en serio, yo creo, esta película. Es que yo creo que... No es que sea en serio, pero los clichés... No, pero sí hay clichés, no me digan. Por eso, pero son a propósito, creo yo. Pero yo creo que los clichés de esta película sí caen en lo... Llegan a caer en lo... No es un cliché, es un convencionalismo de género. O sea, en la jornada del héroe, el héroe debe rechazar el llamado a la aventura. Pero él le trata de dar protagonismo a todos. Ese es el punto, de que le dé la oportunidad a todos de que rechacen el llamado. La misma fórmula no la tiene, la tiene Eastwood en esta película, pero... ¿Cuántas películas de la época 90s y 2000 principios vimos? Muchas. En donde... Pero ¿de cuántas? Es más, de finales de los 70 para acá, las que quieras.
Pero ahí te va. De esas, bueno, ahorita no me acuerdo de todos, pero me acuerdo esta de Bruce Willis, en la misma también, donde va a convencer a todos. Pero la que quieras. Harry Potter, Matt. Todas esas. Sí, es un convencionalismo de género. Que dices, bueno, ya, ¿no? Bueno. Ya, me tengo que zumbar esto otra vez, ¿no? Titanic. Es que es un convencionalismo de género, Quique. Como decimos, esta película realmente estamos platicando de ella porque es el inicio de la nueva época de Clint Eastwood, de la nueva, pues de lo que estamos viendo ahora, del Clint Eastwood que ahora conocemos, ¿no? Como director, ya un director más que consumado, que ya ganó todo lo que un director ambicionaría, pero lo que él ambiciona, y lo dice, lo ha dicho varias veces, es seguir trabajando. Él de hecho dijo que ya andaba en cerca de los 80, ¿no? ¿Qué creen que voy a hacer? ¿Sentarme y no hacer nada? ¿O 70? 70 y algo ya tenía. Sí, por eso, digo, en ese aspecto, pues no le puedes exigir ya a Eastwood. Ya Eastwood ya era Eastwood al infinito y más allá. Como yo me acuerdo que hoy estábamos platicando con don Tomás Pérez Turren, ahí con Víctor Bustos. Saludos a Víctor donde quiera que esté. Un abrazo a Víctor, sí. Un abrazo. Estábamos platicando con Tomás Pérez Turrent y decía él que era Clint Eastwood. Dice, es que Clint Eastwood ya está más allá, dice, ya es un director muy fino que se sienta en el set y dirige ya ni piensa, dice, en dirigir seguramente, porque lo tiene tan hecho, ya hace sus películas de una forma tan particular que ya domina el arte muy, muy bien. Y esta va a ser, yo creo, su herencia, dedicar al trabajo. ¿Sabes qué me gustó? Fíjate, otra vez sus gestos. Están, ya ves que van en la nave y está hablando con Tommy Lee Jones. Entonces, esas tomas que le hacen de lado, y él voltea así, y como diciendo, haz de cuenta los imperdonables, ¿no? Y diciendo, sí, yo te hago caso de lo que tú me digas, pero vamos a hacer lo que yo digo, ¿no? Uh-huh. Pero esas partes de full, de la toma abierta y los gestos, dices, ay, este cuate va a ser, como dices, en un momento inolvidable, ¿no? Si hiciéramos una edición brutal de sus tomas de él, de sus gestos, de sus gesticulaciones, sí, va a ser, es un ícono ya en esa parte. Entonces, eso me agradó mucho porque respeta también y le da también su lugar a los demás actores, dándoles ese tipo también de tomas y homenajeándolos, que también ya se lo merecían, ¿no? Sí. No, la industria no te homenajea, yo lo hago, yo lo puedo hacer y te invito a esta película. Les da su tiempo en pantalla, sí. Así yo creo que por eso te digo que... Garner, hombre, sí. Sí, por eso usa estos convencionalismos de género. Es que no es correcto, en un ensamble normalmente no se utilizan, pero él trató como de darle su espacio a ellos, ¿no? Yo no lo veo mal. Yo quiero profundizar, ya no quería profundizar, pero ni modo. Para eso está este programa, para profundizar en algunos temas. Cuando vemos una película como Rocky 4, como una película de La Roca, donde el único real objetivo es el lucimiento del protagonista, o en este caso del actor que interpreta al protagonista, esos convencionalismos de género son burdos. Los directores lo hacen porque pues así se hacen los guiones y así tienen que hacerlo, porque tienen que hacerlo así. En este caso yo creo que Clint Eastwood hace esto a propósito y de cierta forma caricaturizado. A lo mejor le faltó caricaturizarlo más, no lo sé, a lo mejor el estudio no lo dejó, no sé. Le faltó, pero esto yo así la veo como una caricatura de este tipo de películas, como, ves Armageddon y ves esta y dices, ¿no? Wow, o sea, esta es la parodia de Armageddon, ¿no? Es como, pero vaya. Como ver esta película de Las Vegas, ¿no? Que es justo tal vez hasta el mismo contexto, ¿no? De estos veteranos que van ahí como a su última batalla, ¿no? Sí, pues hay varios, ¿no? Son comedias que buscan justo esto, la diversión, el entretenimiento, no hay una pretensión más allá. Y bueno, vamos a movernos un poco más en el tiempo, un poco más adelante en el tiempo, y nos encontramos a un Clint Eastwood que ahora, alejado de esta comedia, nos cuenta una historia sobre gángsters, un thriller bastante interesante, un poco
echándole sal a ciertas heridas que también existen dentro de la sociedad de Estados Unidos, hablando de su estructura, hablando también de cosas que suceden y que no deberían suceder como la pedofilia. O sea, la temática es fuerte y no es única. O sea, no solo habla de los gángsters, no solo habla de los adolescentes aislados, no solamente emocionalmente, incluso socialmente. No solamente habla también de las relaciones rotas, sino habla también de esta problemática, de este tipo de cuestiones que son antisociales y que lastiman profundamente a las víctimas. Y de los que fueron niños y después se vuelven adultos, ¿no? Y cómo trasciende eso a su vida adulta, a su vida futura. No todos se vuelven victimarios después de ser víctimas. Claro. Muchos siguen siendo víctimas después de los años y muchos no reaccionan bien. O sea, sí se puede crear una persona bastante dañada en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de Río Místico, amigos, una película nominada a 6 Óscares. De 2003. Y todos ganó, bien ganados. Ganó 2, mejor actor y mejor coactor. Tim Robbins como mejor coactor y Sean Penn como mejor actor. No, y sin duda, la dirección de Clint Eastwood. Ambos también en Globos de Oro. Volvemos otra vez a las grandes direcciones de actores de Clint Eastwood. Sí. Aquí yo creo que le saca la actuación de su vida a Sean Penn. Probablemente. Sean Penn tiene una carrera de películas, o sea, podemos mencionar, yo creo que necesitamos las 2 manos para mencionar 10 películas con grandiosas actuaciones de Sean Penn, y esta es la mejor. Fíjate que ahí difiero, hay una más viejita con Christopher Walker, que es su papá. Uh-huh. ¿Sí lo dije bien? Sí. Walker. Walker. Ahí trabaja fenomenal. Y fíjate que a mí esta se me hace la más mejor, la más dirigida, la más... Yo creo que ya aquí la madurez de Sean Penn está reflejada con la dirección de Clint Eastwood, ¿no? Pero además lo contiene bien, ¿no? Porque además él se nota... que también es un tipo rudo, ¿no? Exacto, no se deja, no lo desbordan las emociones, sí, aún cuando está la vida de su hija en la tablita, ¿no? Y yo creo que Sean Penn respeta esa parte de Eastwood, ya la trayectoria, ya la dirección, ya el personaje como tal. Dice, estoy con un monstruo, ¿no? Sí. Me dejo llevar de él. Se dejó llevar y lo hizo bastante bien. Y creo que sí, para mí también no sé si sea su mejor actuación, pero de las 3 también está basada en el mismo título y lo escribió Dennis Lehane, no sé si se pronuncia así, y es una historia basada en Boston de un grupo irlandés, todos son irlandeses, un barrio irlandés. 3 amigos. Muy amigos los 3, Kevin Bacon, Sean Penn y Tim Robbins. Y fíjense nada más, o sea, este reparto que acabamos de mencionar lo completa Lawrence Fishburne, Marcia Gay Harden otra vez, que Marcia Gay Harden sale en Space Cowboys, que no es un club de Toby como pareciera ser. Sí, no. Laura Linney, Kevin Chapman, que lo conocemos por Person of Interest, es el policía Fusco en Person of Interest. Emmy Rossum, por ejemplo, no es un elenco de primera también. Hombre, un elencazazazo. Robert Wahlberg, en fin, ¿no? un elencazo otra vez, muy bien manejado, una historia muy difícil de contar. Uh-huh. Y la cuenta sin tapujos. Sí, ¿cómo va? Sí, pero pero no caen en tener que mostrarnos la vulgaridad de los elementos o sea, no hay elementos cinematográficos vulgares en ningún momento. No, pero lo que decía Leo, ¿no? Lo que decía Leo al principio, esta parte de lo que sucede en el caso del involucrarse los 3 amigos, el aparente asesinato de una de las hijas de ellos, entonces dices, ¿de qué manera tan sutil? Que yo cuando la vi la primera vez dije, ¿en qué momento me va a enseñar el cuerpo? Ahí estás tan acostumbrado, ¿no?
y estábamos viendo la película todos en la función de prensa, me acuerdo muy bien. Todos, ahí entonces salimos comentando eso, recuerdo también, dijimos, y nunca nos lo muestra, o sea, de la calidad y la firmeza de Eastwood para decir, no te lo tengo que enseñar para que tú lo entiendas. Con mostrarte la cara de Sean Penn, la cara de Tim Robbins. Es una película muy de reacciones, Río Místico. Es una película que también es de mucho close-up. Te mete totalmente, no solo dentro de la historia de estos tres amigos, sino toda su comunidad alrededor. Porque, bueno, crecen y se vuelven miembros hasta cierto punto influyentes, no influyentes. Pero vamos a darle contexto a la gente, ¿no? Por favor. Son tres amigos, muy amigos, que son pequeños de, no sé, 10 años, 12 años, no sé. A uno de ellos lo secuestran. Después nos enteramos que sufrió una violación. Crecen, su relación cambia a partir de ese día, de ser muy unidos, empiezan como a separarse. Sin embargo, pues siguen viéndose en el barrio, siguen teniendo pues esta relación a distancia. Uno de ellos, Sean Penn, se vuelve un líder de la mafia. Sí. Otro, pues, al personaje de Tim Robbins, pues se vuelve un hombre de negocios, pero en pequeño, ¿no? Y se nota esa afectación que tuvo a partir también de ese día de la violación. Y el tercero, Kevin Bacon, pues es un policía. Entonces hay cierto incluso antagonismo de las profesiones, pero ellos se respetan como amigos que fueron, porque ya no parecen serlo, pues, pero se respetan. Entonces esta relación se mantiene así conforme pasan los años, pero después la hija del gángster desaparece. Entonces esto crea un caos en todo en el barrio, en la pequeña sociedad que es ese barrio, y empieza a haber muchas especulaciones y todos hablan de lo que creen, no de lo que saben, ¿no? Y esa trae una complicación muy grande para todos los personajes. Poco a poco el lío se va haciendo más grande y va saliéndose de control. Van ocurriendo, estas especulaciones hacen que se planteen posibilidades muy disparadas, muy negativas en algunos casos. Erróneas, ¿no? Erróneas, sí, porque todas están basadas en creencias, ¿no? Nadie habla de lo que sabe, porque en realidad nadie sabe qué diablos pasó, ¿no? Entonces Clint Eastwood nos lo va contando como si fuera un thriller, desde el punto de vista policíaco. Vamos averiguando pequeños detalles que nos van dando pistas de qué pasó, pero está tan bien llevado que nosotros mismos empezamos a especular sobre lo que creemos que está pasando en la película, y llegamos a estar de acuerdo con uno o con otro personaje en algún punto de la película, ¿no? Para después toparnos con pared y darnos cuenta que pues en realidad no sabíamos nada, como ninguno de ellos, ¿no? Claro. Y además digo, acertadamente el comentario que dices sobre Tim Robbins, yo recuerdo también que decía, ¿será o no será? Y dices, qué injustos somos hasta como espectadores, ¿no? O sea, empezamos a especular y decir, a ver, date un tiempo para ver qué es lo que va a darte, en este caso el director y las actuaciones, y sorpresa, ¿eh? Sí. No, el final es magistral. Sí. Creo que todos, esta película es de esas que son... Yo creo que la cara de esta chica, Marcia J. Harden, te lo dice todo al final, ¿no? Pero Marcia ahí trabaja, que bueno, ya no digo... ¿Cómo? De verdad, sí, casi siempre se luce Marcia. Pero su cara resume la película, resume la historia, ¿no? Superactrices. Ella misma especula con las cosas, y ella de su esposo, ¿no? Ella es la que termina pagando sí. Después de Sean Penn es la que paga el precio más alto en la historia, ¿no? Sí, no. Yo creo que bueno, como dice Mundo, vamos a volver a ser reiterativos, pero aquí reafirma Clint Eastwood la categoría de director, el reconocimiento que le da la industria al darle unos premios a esta película, y creo que se quedaron cortos también con la dirección, debió haber sido la dirección, no sé qué año
quién le ganó en ese año, pero creo que Eastwood aquí ya, como decíamos, ya está allá más del bien y del mal, ¿no? Sí. Sí, yo inclusive creo que... ya que podíamos decir, yo creo la gente que conoce su filmografía, pues yo creo que va a estar de acuerdo con nosotros. Es un tipo magistral como persona y director, ¿no? Mundo, cuando vimos ese documental donde hablan de él también maravillas y él cómo se expresa de sus compañeros, dices, pues ya, ¿qué le pides a Eastwood, no? Que se forma en el crew. Esa anécdota tú te la sabes muy bien, Leonardo, de que cuando come con el crew. Recuérdame, perdóname. Cuando come con el crew, digo que cuando llega la hora de la comida, pues creen que Clint Eastwood se va a ir a su tráiler a comer y todo. No, él se es, forma por al supuesto. último. Sí, él es parte del equipo. Sí, ¿no? ahí lo dicen en el documental. Esa actitud me parece muy loable. Se ve en las películas, además. O sea, eso es hacer equipo, pues. Eso es saber cómo hacer un equipo y se ve en las películas, se ve en la calidad del trabajo que sale, ¿no? Un poco lo que hace David Cronenberg, ¿no? O sea, más o menos, sí, también. También hace algo similar y también siempre trabaja con el mismo equipo y siempre tienen una dinámica ya muy establecida, se conocen tan bien. Creo que Clint Eastwood también ha logrado esta parte. A lo mejor no es tan familia pequeña como Cronenberg. Creo que su familia es bastante más grande hablando de lo cinematográfico, pero sí se nota que hay esta familiaridad. Sí la han logrado. Sí, por supuesto, sí se ve esta máquina engrasadita, o sea, sí. y engrasada en base no a órdenes fijas, sino a relación. Pues es muy interesante cuando logras una sinergia de esa forma, ya creo que difícilmente te buscas otro equipo, ¿no? Difícilmente buscas romper esa dinámica. Para los que no la han visto, pues también altamente recomendable esta película. No les va a dejar un buen sabor de boca por el género que se maneja y las actuaciones, ¿no? Excelente. Sí, sin duda, muy recomendable. Fotografía, todo bien. Ahora, vámonos unos años más adelante, vamos al 2008, y nos encontramos con Gran Torino, que, bueno, aquí Clint Eastwood otra vez retoma a este hombre duro, este hombre con expresión de te voy a pisar cuando quiera, pero también sensible. En este caso también vuelve a echar sal en algunas heridas sociales, sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, también sucede a nivel mundial. Cuestiones raciales, ¿no? Cuestiones raciales y sí. Y de relaciones de violencia también hay en los barrios. Sí, o sea, hablamos de xenofobia, hablamos también un poco de clasismo, hablamos de armas. Prejuicios, sí, armas. Y la lucha generacional, ¿no? También, aunque hay algunos personajes que es justo esta relación transgeneracional la toman con mucho respeto, ¿no? Sí, lo maneja bien, es interesante al principio como lo va planteando. Él es un mecánico retirado, y pierde a su esposa, para ponernos un poco en contexto, y está ahora prácticamente retirado en su casa haciendo talachas ahí. Amargado. Ajá, se amarga bastante, tiene un hijo que va y lo busca a veces, pero los busca por interés. Uh-huh. Recuerdo que hay otra hija, ¿no? O eran dos hijos, no me acuerdo, pero tiene un sacerdote que era muy querido por la esposa, pero no muy querido por él. Sí, claro. En fin. Entonces, todo el tiempo lo está invitando. Pero el sacerdote se esfuerza por él y claro. A mí me gusta porque nuevamente, igual que en Mystic River, no se limita a la relación entre él y sus vecinos. En este caso, sus vecinos son coreanos, ¿no? Sí, son coreanos, de una comunidad específica que lo menciona en la película y todo. Es bien interesante cómo intenta sacar parte de la cultura de esta gente y mostrarnos la cultura de esta gente. Sí. Pero no se conforma con mostrarnos esa relación, nos muestra la comunidad otra vez, igual que en Mystic River, y cómo estas relaciones afectan a la comunidad, ¿no? De una forma u otra. Sí. Su relación es con el chavito, ¿no? Realmente, o sea, su relación a regañadientes. Se llama To. THO. Se llama To.
Y bueno, este hombre, bueno, sigue contando la historia, que es de mis películas favoritas, perdón, me emociono, de mis 5 películas favoritas. Este joven llega llega a la familia a vivir al lado de la casa de Eastwood. Otra vez los gestos de Eastwood inconforme, voltea, hay una toma en full casi a Clint Eastwood diciendo, ¿y con qué gente me voy a topar? Pero toda esta parte que se va dando en la película es el clasismo, la parte sectorial del gringo fuerte, clásico, tradicional, que es Eastwood, contra una familia que viene, pues, emigrantes, ¿no? Sí. Y resulta que el chavo tiene unos amigos y entre ellos un primo o sobrino, no, primo, que lo incita a quererle robar porque le ven, por eso el título de la película, Gran Torino, en el garage de Eastwood, que es un coche que él compra desde que cuando lo compra lo tiene ahí guardadito como oro molido. Y ahí se desarrolla que intenta el chavito hacer esta transacción, lo pesca Clint Eastwood, se da cuenta y la abuela también va y le dice, oye, ¿cómo te atreviste a hacer esto? Ahora por castigo te vas a ir a trabajar con él y lo que te diga él que vas a hacer, lo vas a hacer. Entonces a regañadientes también Eastwood acepta, ¿no? Y de ahí ya se desarrolla todo. Sí, es el punto de partida, porque además ahí empieza de alguna forma a abrirse a esta nueva cultura. Porque también se da cuenta que no es tan grave, ¿no? Que no es tan mala la gente, pero lo que le está pasando a su barrio, pues que es un barrio donde se está yendo la gente que vivía, que eran gente de clase media como él, ¿no? Y están llegando migrantes, ¿no? De diversas nacionalidades, no solo coreanos, sino latinos, etcétera. Sí, que también ese es un choque también cultural para ellos, que tienen, tremendo, sí. Claro, que tienen que aceptar gente que, pues ellos decían, pues estos porque como apestados, digo, soy despectivo, pero así es, ¿no? Que es parte de toda una cuestión en Estados Unidos que de hacer ciertos barrios, zonas pobres, ¿no? O sea, esta zona se va a volver más pobre y ahí van a vivir migrantes y bla, 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 y se van a salir los blancos que viven, ¿no? Esa crítica social está ahí puesta, indudablemente. Y fíjate que tuve una experiencia yo de vivir algunos tiempos en Chicago, y sí es cierto, así es, tú vas por el bus, pasas el barrio chino, el polaco, los morenos, el mexicano, y ahí ya se mezclan tal vez el gringo clásico o el moderno, pero sí los sectorizan para poder inclusive hasta controlarlos, ¿no? Así es, sí, es muy visible eso en Estados Unidos, al menos en la ciudad de Chicago yo lo vi. Sí, a lo mejor California es un poco menos, está como más amalgamado, pero de todos modos sí hay en la parte central una segregación racial, ¿no? Si bien no son los choques de antes, pero sí hay un cambio, porque por ejemplo en esta película de Gran Torino, Clint Eastwood termina siendo el extraño en su propio barrio, ¿no? Así es. Entonces está interesante también el punto de vista de justo de este tipo que solía sentirse en casa, no solo en su casa, sino en todo el barrio, y ahora ya no lo conoce el barrio, no conoce a nadie, ¿no? Entonces, pero además hay una... Perdón, dime, sigue. Cuando se da esta relación con los coreanos, incluso con las señoras, también cambia la perspectiva de él, ¿no? Y se empieza a abrir incluso al sacerdote. Entonces sí hay un desarrollo del personaje, sí hay una aceptación también, porque parte del problema es que no hay una aceptación de esta amalgama que ahora es la sociedad, no solo de Estados Unidos, yo creo que en general la migración... Sí, en todo el mundo, ¿no? Sí, la migración ha alcanzado a todo el mundo, sí. Inclusive el personaje de Eastwood, pues también de amargado, pues tenía razón porque pues ya tenía una enfermedad ahí casi terminal, ¿no? Más bien terminal. Sí, y lo interesante que también la analogía que yo le veo, padre, y volvemos a lo mismo a retomar, es una mujer, pero una mujer joven, y además una mujer extranjera, que le hace ver que es la traductora entre la familia y él, ¿no? Sí, es el enlace. Aparte del joven, que es el hermano de ella, pero la chica que es ahí, el enlace, como dice Mundo acertadamente, entre ese contexto del barrio, ¿no?
No, y Sí. que domina porque no le tiene miedo real. Bueno, al principio no le tiene miedo a los pandilleros, por ejemplo, ¿no? Ujú. Después a la chica, pues bueno, le va medio mal, pero Es que tampoco nosotros dimensionamos que el problema que hay en el barrio hasta no, que claro lo, hasta no, que lo no. vemos. Sí, es. Y ella misma, o sea, nosotros aprendemos con ella la dimensión real de Sí, ese ella es problema. nuestra guía, más que Tao, ella es nuestra guía, aunque vemos mucho la historia de la relación entre Tao y en este caso Walt Ujú. Kowalski, además Kowalski, ¿no? Como Sí. Kowalski. A mí lo que me gusta es que también, bueno, nuevamente tenemos un protagonista que decide luchar por algo más que por sí mismo, por su comunidad, por ciertas cosas, pero nuevamente, igual que lo vemos en The Unforgiven, ¿no? Por ejemplo, que Es lo que este vemos es en otro Space western. Cowboys, ¿no? Este es Sí, otro este es otro western. western, pero contado en una comunidad invadida por migrantes, abandonada por el gobierno, no sé, ¿no? Una Y comunidad. además también la analogía, el Gran Torino en realidad es él, ¿no? Es un carro que fue muy potente para su época, ¿no? Con gran motor. Sí. Pero ya es un carro viejo, ¿no? Es lo mismo que pasa con él. Por eso la analogía me parece padre, porque Estuvo padre, sí. sí, No, y como que salen a su última batalla también, ¿no? Exacto. hombre, y vemos cómo es un hombre súper detallista, súper meticuloso, cómo tiene la cochera con una herramienta para cada cosa. Una herramienta para hacer cada cosa, ¿no? Exacto. Pero al Dorado. final dobla las manos, digo, hasta con el padre, ¿no? Pero Digo, no, sí, lo pero no, acepta. yo no creo que dobla las manos, que yo creo que más bien Quiero decir, no se que hace las doble, dueño de la situación, No es que justamente. doble- Deja de no es que- resistirse a la Sí, situación. se no es que encarga, doble las sí. manos literal, digo, quiero decir, cede ante a lo que ya él renegaba tanto, dice, yo me adapto, entonces me voy a adaptar por las circunstancias que me están pasando Es y que hay por lo una que he visto, aceptación ¿no? del contexto, sí. Pero y además vemos, como decía Leo, pues como esta última batalla, ¿no? Esto que dice última batalla, pero vemos en esa última batalla, vemos por qué Walt es como es. Ujú. Y Porque fíjate a todo el cómo, mundo le dice es que no sabes lo que estás haciendo. y fíjate No cómo, sé hacer la cosa mejor, porque en algún momento Walt fue el mejor en lo que hacía. Ujú. y muy Mejor, interesante, mejor, ¿no? padre interesante porque, o sea, ¿quién repudia más después? A los hijos. Mm. Pues Pero sí, bueno, porque ya no representan nada para él, ni él nada para ellos, porque Entonces ahí dices, cosechó lo que sembró con los hijos. en obviamente. parte, sí, también en Sí. parte. Pero también ya no le Pero hace era la mucho- vieja actitud. Sí, pero también parte de lo que se fue pues tenerles un resentimiento por eso, Ujú. porque Así lo es. provocó, ¿no? Y Así entender es, que así él lo es. provocó y pues ya no Sí. importa, pero ahora Es parte voy a de esa intentar hacer aceptación. algo por esta gente que tengo aquí que tiene problemas reales en este momento, ¿no? Claro. Porque además no les voy a contar el final, pero al final hay un beneficio para la familia que vive junto a él, para él de una forma, para la iglesia, por tanto para la comunidad, por cosas que Walt hace, ¿no? Ujú. No libera a la comunidad del problema en cierta forma también, o sea, vaya, puedo hablar y hablar y hablar y hablar de Gran Torino. Y creo que hace madurar de alguna manera al chavito y a la chica ya tenía Sí. No, la Cierta chica visión. sí. Sí, Una yo creo que redención es ahí, una ¿no? historia de redención, sí. Sí, es una historia de redención, indudablemente. Bueno, amigos, pues, Excelentemente bien contada. Excelentemente. Y a pesar de que cuando la pasaron, la iban a exhibir ya, yo decía, ay Dios mío, ya Eastwood anda en las últimas, ¿no? Pero no, Pero muy y fíjense, muy también bien. yo recuerdo, por ejemplo, que a mí, yo cuando la vi ella anunciada, decía Gran Torino, ¿y eso qué es? Yo creo que el marketing no se me hizo muy correcto nunca, ¿no? Porque ya cuando entré al cine y la vi, dije, wow, qué película acabo de ver, ¿no? Inolvidable, una película que la ves y no la olvidas. Pues amigos, llegamos ya al final de esta emisión de La Claqueta. Seguramente tendremos continuación. Clint Eastwood da para bastante más. muy enriquecedor, muy padre. Eastwood Gracias, sí, muy padre. es otro director ya de culto, yo lo diría, ¿no? Sí. Pues, ¿quieren despedirse con alguna última?
Ahora el mundo venga. Que vean las películas de las que estamos hablando, vean Gran Torino, por favor, no la van a olvidar, vean las películas. Clint Eastwood es un súper director que ya domina el arte de una forma muy muy buena, además domina la tecnología con la que se hace el cine hoy en día, eso es muy importante también, ya no hablamos de eso tampoco, pero sí domina cámaras, edición y todo. Vean películas de Clint Eastwood, no se van a arrepentir. Gracias. Yo soy Enrique Gallegos, también de acuerdísimo con Mundo, y se ha sabido adaptar a la modernidad. Ese es otro gran mérito de Clint Eastwood. Ha ido paso a paso y ha evolucionado con los recursos que le ha dado en su momento para contar historias. Sin duda. Pues no se pierdan todas las películas de Clint Eastwood, las más que puedan, porque ya hablaremos de ellas más adelante. Soy Leonardo Damián, me despido, hasta la próxima. Hasta pronto.